Las puertas de la plaza estaban cerradas. La música había terminado hacía minutos. Pero afuera, en las calles que rodean la Monumental, todavía había grupos de personas hablando del mismo tema. Del beso, del grito, de lo que pasó cuando Cristian Nodal jaló a Ángela Aguilar hacia él y le plantó un beso frente a 50,000 personas. Parecía el momento perfecto. La imagen que llevarían a portada. La prueba de que el amor triunfa. Pero justo cuando las cámaras capturaban el instante, desde las gradas empezó a subir un nombre. Un nombre que ellos llevan meses tratando de enterrar. Caso. Primero fue una voz. Luego 10. Luego 100. Y en cuestión de segundos, ese nombre retumbaba en toda la plaza como si fuera parte del show. Cristian tensó la mandíbula. Ángela sonrió hacia las cámaras, pero sus ojos decían otra cosa. Y lo que vino después de esa noche no fue la celebración del amor que esperaban. Fue el recordatorio de que hay cosas que el público no olvida. Y hay deudas que ningún beso puede pagar. ¿Por qué gritaron su nombre justo en ese momento? ¿Fue espontáneo o alguien lo organizó desde antes? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el hecho de que la boda religiosa que prometieron para mayo sigue sin fecha confirmada? ¿Por qué Pepe Aguilar está atravesando el peor momento emocional de su vida según su propio hijo? ¿Y por qué justo ahora sale a flote el pasado de la hija que nunca pidió reflectores? Porque esta historia no es solo un beso en un concierto. Es una familia entera desmoronándose en cámara lenta mientras millones de personas miran. Es un hombre que pensó que podía reescribir su pasado con una relación nueva y descubrió que el público tiene mejor memoria que cualquier estrategia de relaciones públicas. Es una mujer callada por orden judicial que sin decir una palabra se convirtió en el fantasma más poderoso de toda esta novela. Y es una boda que se supone sellaría el amor eterno, pero que lleva meses congelada por razones que van mucho más allá de la seguridad o la privacidad. En los próximos minutos vas a descubrir por qué esos gritos en la plaza no fueron casualidad. Vas a saber qué papel jugó un grupo cerrado de fanáticos que coordinaron el ataque desde días antes. Vas a entender por qué Cristian Nodal y Ángela Aguilar no se pueden casar por la Iglesia Católica aunque quisieran. Vas a conocer el proceso legal que tiene a Casu con las manos atadas. Y vas a ver cómo esta familia que parecía intocable está pagando el precio más alto por decisiones que tomaron sin pensar en las consecuencias. Esto ya no es farándula. Esto es una lección sobre qué pasa cuando confundes la fama con el perdón. Fue el 29 de mayo de 2025. Ciudad de México. Monumental Plaza de Toros. Cristian Nodal estaba en plena gira. La plaza repleta. Más de 50,000 personas esperando el momento. Y Cristian lo sabía. Sabía que Ángela estaba entre bambalinas. Sabía que las cámaras estaban listas. Sabía que este iba a ser el golpe mediático de la semana. La sacó al escenario. Cantaron juntos. Se miraron. Y entonces vino el beso. Largo. Teatral. Perfecto para las portadas del día siguiente. Pero lo que Cristian no calculó es que en las gradas había un plan en marcha. Días antes del concierto, un grupo de seguidores de Casu se organizó en un chat privado. No eran cientos. Eran apenas 30 o 40 personas. Pero sabían exactamente qué hacer. Compraron boletos en secciones estratégicas. Coordinaron el momento. Y cuando Cristian besó a Ángela, ellos gritaron. Gritaron el nombre de Casu. Y ese grito se contagió. Porque en esa plaza había miles de personas que también querían gritarlo. Que llevaban meses esperando la oportunidad de recordarle a Cristian que hay cosas que no se borran con una canción nueva. Y funcionó. Porque al día siguiente nadie hablaba de la música. Nadie hablaba del setlist. Todos hablaban del grito. De la incomodidad. De cómo Cristian y Ángela intentaron seguir como si nada, pero ya era tarde. La grieta estaba abierta. Y esa grieta tiene nombre y apellido. Ahora pensemos en la boda. Porque Cristian y Ángela se casaron por lo civil en julio de 2024. Eso ya pasó. Lo que falta es la ceremonia religiosa. La boda en iglesia. La bendición ante Dios. Y esa boda se anunció para mayo. Pero estamos a finales de mayo y no hay altar. No hay fecha. No hay nada. La versión oficial es que pospusieron todo por temas de seguridad. Porque el rancho donde la querían hacer está en una zona complicada. Porque prefieren algo privado. Porque quieren cuidar a la familia. Mentira. La razón real es que Cristian Nodal no puede casarse por la Iglesia Católica. Y no es porque él no quiera. Es porque la iglesia no se lo permite. Cristian estuvo casado antes. No legalmente. Pero sí espiritualmente. En una ceremonia privada que se realizó en una parroquia de Sonora hace años.
Esa ceremonia nunca se anuló. Nunca pasó por el tribunal eclesiástico. Nunca se procesó. Y a los ojos de la Iglesia Católica, Christian sigue casado. Eso significa que cualquier intento de casarse con Ángela en una ceremonia religiosa sería inválido. Bígamo. Sacrílego. Y la Iglesia Católica no negocia esos temas. No importa cuánto dinero tengas. No importa cuántos contactos muevas. No importa si eres la estrella más grande del regional mexicano. Si no cumples con los requisitos canónicos, no te casas. Y Ángela lo sabe. Pepe Aguilar lo sabe. Toda la familia lo sabe. Pero nadie quiere hablar del tema porque implica admitir que esta relación nació sobre bases frágiles. Que hubo mentiras. Que hubo atajos. Y que ahora están pagando el precio. Según fuentes cercanas a la familia, hubo intentos de conseguir una anulación express. Llamadas a contactos dentro del Vaticano. Presión. Dinero. Influencias. Pero la Iglesia Católica tiene algo que el dinero no puede comprar. Tiempo. Paciencia. Y cero interés en hacer favores mediáticos. El proceso de anulación matrimonial puede tardar años. Requiere testimonios. Requiere pruebas de que el matrimonio anterior fue inválido desde el inicio. Requiere que ambas partes cooperen. Y la parte anterior no tiene ningún interés en cooperar. Porque hacerlo sería validar la narrativa de que esa relación nunca fue real. De que todo fue un error. Y eso no es algo que alguien esté dispuesto a afirmar. Entonces Christian se quedó sin opciones. Y Ángela tuvo que tragarse el orgullo y aceptar que no va a haber altar. No va a haber cura. No va a haber bendición. Y para una familia como los Aguilar, eso es casi una humillación pública. Versiones sin confirmar apuntan a que Annelise Aguilar, madre de Ángela, fue la más afectada por la decisión. Annelise es profundamente católica. Creció en una familia donde el matrimonio religioso es el único válido. Ver a su hija casarse solo por lo civil, sin la bendición de Dios, sin el sacramento, la habría dejado devastada. Hay quienes dicen que ella intentó convencer a Ángela de posponer todo hasta conseguir la anulación. Pero Ángela ya no quiere esperar. Ya no quiere más demoras. Ya no quiere más escándalos. Quiere casarse. Punto. Y ahí está el conflicto. Porque esta boda ya no es sobre amor. Es sobre control. Sobre imagen. Sobre quién tiene el poder en esta relación. Mientras tanto, Casu vive su propio calvario. Pero lo vive en silencio. Porque entre Christian Nodal y Casu hay un proceso legal abierto. Custodia. Convivencias. Pensión para la niña. Todo se está llevando en tribunales de Jalisco. Y por ese mismo proceso, Casu ya dijo públicamente que tiene las manos atadas. Hace pocas semanas, cuando llegó a México para un festival, los reporteros la rodearon. Le preguntaron por Nodal, por la convivencia con la niña, por todo. Y ella contestó que legalmente no puede hablar de eso. Que por una cuestión del proceso no le está permitido referirse al papá de su hija. Detente un segundo y siente eso. Una mujer que vive todos los días siendo el tema de conversación de medio continente. Una mujer cuyo nombre se grita en conciertos a los que ni siquiera fue invitada. Una mujer a la que comparan con modelos en videos. De la que se inventan historias. Sobre la que opina hasta el que vende tacos en la esquina. Y ella en medio de todo ese ruido ensordecedor tiene que quedarse callada por orden legal. No puede defenderse. No puede aclarar. No puede contar su versión. Solo puede tragar saliva y seguir adelante con su hija de la mano. Y eso es de las cosas más duras de toda esta historia. Porque mientras Christian y Ángela suben a escenarios a besarse bajo las luces, Casu está en su casa criando sola a una niña. Guardando silencio. Respetando un proceso legal que la tiene amordazada. Y sin decir una sola palabra, se convirtió en la figura más poderosa de toda esta novela. Su situación removió tanto a la gente que el tema saltó de las revistas de espectáculos a un terreno mucho más serio. Se llegó a hablar de una iniciativa que en redes y en algunos medios bautizaron como la Ley Casu, relacionada con los derechos de las madres y las pensiones. Una cantante argentina, por la forma en que se manejó su separación, terminó conectando con miles de mujeres que se han sentido igual de abandonadas, igual de solas, igual de calladas. Mujeres que la ven a ella y se ven a sí mismas. Y cuando una figura del espectáculo deja de ser solo chisme y se vuelve un símbolo, ahí ya estamos hablando de otro nivel completamente distinto. Por eso, cuando Nodal y Ángela suben a un escenario, no están compitiendo solo contra el recuerdo de una ex. Están compitiendo contra un sentimiento colectivo.
Contra todas esas madres solteras que en el fondo le echan porras a Casu sin conocerla. Y contra eso no hay beso que alcance. Ahora hablemos de Pepe Aguilar. Porque mientras Cristian y Ángela se mostraban más unidos que nunca, el patriarca de la familia estaba atravesando el peor momento de su vida. Y no lo digo yo. Lo dijo su propio hijo. Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe, dio una entrevista en El Gordo y la Flaca. Y ahí soltó algo que dejó a todos pensando. Dijo con todas sus letras que su papá está pasando por momentos complicados. Que toda esta presión mediática, todo este circo que se armó alrededor del romance y la boda de Ángela con Nodal, le está pegando emocionalmente. Emiliano dijo algo así como que todo lo que le está pasando a su papá no se lo merece. Y cuando un hijo sale a defender públicamente a su padre, cuando siente la necesidad de salir a decir déjenlo en paz, ya no aguanta, es porque algo de verdad está pasando puertas adentro. Según contó el propio Emiliano, Pepe ha preferido quedarse callado, no responder, hacerse el fuerte, seguir con sus compromisos de trabajo como si nada, mientras por dentro lo está carcomiendo todo este desgaste. Imagínate al señor que se la pasó toda la vida cuidando el apellido, cuidando la dinastía, y de repente ese mismo apellido se vuelve el chisme favorito de medio continente. Lo critican a él por decisiones que ni siquiera tomó él, porque la que se casó fue Ángela. El que sacó el video fue Nodal, pero el que paga la factura del desgaste, según su propio hijo, es Pepe. Y ahí tienes el primer contraste que duele. De un lado del escenario, la hija besándose con su esposo bajo las luces recibiendo aplausos. Del otro lado, el papá guardando silencio, aguantando el golpe, dejando que su hijo mayor salga a dar la cara por él. La misma familia, la misma semana. Dos historias completamente opuestas. Y todavía falta lo más enredado. Porque mientras Pepe aguantaba en silencio, alguien decidió que era buen momento para destapar otra olla. Y no cualquier olla. Esta vez le tocó a Annelise Aguilar, la hija mayor de Pepe, la que casi nunca sale en los reflectores, la que prefiere mantenerse lejos de los escenarios, la discreta de la familia. Pues resulta que de la noche a la mañana su nombre apareció en boca de todos. El que soltó la bomba fue el periodista Javier Seriani, ese que vive de destapar cloacas del espectáculo. Él aseguró que Annelise habría tenido problemas durante una etapa en la que estudiaba allá en Europa, en una escuela en Londres. Según lo que él contó, habrían pasado varios incidentes que le marcaron su estancia. Y en algunos medios la cosa se infló todavía más, hablando de que supuestamente la habrían corrido de la institución. Nada de eso está confirmado. Ni Annelise ni Pepe han salido a decir una sola palabra al respecto. Es una versión que soltó un periodista y de ahí se replicó por todos lados. Así que tómalo como lo que es. Un rumor fuerte de esos que se sienten como pólvora. Pero un rumor al fin. Yo no te lo voy a vender como verdad absoluta, porque no lo es. Pero sí te voy a decir una cosa. El timín es lo que está cabrón. Justo en la semana más caliente para la familia. Justo cuando todos los ojos están encima. Sale a flote el pasado de la hija que nunca pide reflectores. ¿Casualidad? Pues quién sabe. Pero en este mundo del espectáculo, las casualidades casi siempre tienen apellido. Y a mí lo que me parte el corazón es justamente eso. Que Annelise no anda en escándalos. No anda buscando cámaras. Hace su vida tranquila. Y de repente la meten en la licuadora nada más por ser hija de Pepe Aguilar. Como si llevar ese apellido fuera ahora una condena. Como si toda la familia tuviera que pagar por la novela que protagonizan Ángela y Nodal. Y ahí empiezas a entender la magnitud de lo que estamos hablando. No es una persona en problemas. Es una dinastía entera tambaleándose en cadena. Porque cada semana aparece algo nuevo. Cada semana una filtración. Cada semana un rumor. Y los sponsors de la boda están empezando a ponerse nerviosos. Porque esta boda no es un evento privado. Es un producto. Un contenido. Una marca. Hay contratos con plataformas de streaming. Hay acuerdos con revistas de exclusividad. Hay sponsors que pagaron por aparecer en la cobertura. Y todo eso depende de que la boda sea perfecta. Impecable. Sin escándalos. Pero cada semana aparece algo nuevo. Cada semana una filtración. Cada semana un rumor. Una fuente que prefiere mantenerse anónima pero que trabaja directamente con una de las marcas patrocinadoras reveló que ya hubo reuniones internas donde se discutió la posibilidad de retirarse del proyecto. No porque no confíen en Cristian o en Ángela, sino porque el nivel de controversia ya superó el umbral de lo manejable.
Porque asociar tu marca con una boda que la mitad del público rechaza es un riesgo comercial demasiado grande. Y eso explica por qué Christian está más callado que nunca. Según fuentes cercanas a la producción de la boda, ha habido al menos 4 reuniones canceladas en el último mes. Reuniones con el wedding planner. Reuniones con la familia Aguilar. Reuniones donde se suponía que iban a definir fechas, locaciones, invitados. Pero Christian sigue sin confirmar nada. Ángela presiona. Pepe Aguilar presiona más. Y Christian está atrapado entre la obligación de cumplir con la boda y el miedo de que todo explote en su cara el día del evento. Trascendió que durante una de esas reuniones, Ángela habría tenido un quiebre emocional. Lloró. Gritó. Dijo que estaba cansada de que todo fuera tan complicado. Que solo quería una boda normal. Que solo quería ser feliz sin que el mundo entero la juzgara. Y Christian, según las mismas fuentes, no supo qué decir. Se quedó callado, mirando al piso. Porque él sabe que todo esto es su culpa. Que cada problema, cada escándalo, cada grito del público con el nombre de Casu, es consecuencia de sus decisiones. Y esa culpa lo está comiendo vivo. Porque Christian Nodal anunció su relación con Ángela Aguilar apenas semanas después de confirmar su separación de Casu. No hubo duelo. No hubo silencio. No hubo respeto por la madre de su hija. Fue inmediato. Fue impulsivo. Fue calculado. Porque Christian no estaba buscando amor. Estaba buscando validación. Estaba buscando borrar el fracaso de su relación anterior con una historia nueva. Más brillante. Más vendible. Y funcionó. Por un tiempo. Las portadas. Las entrevistas. Los streamings. Todo explotó. Christian y Ángela se convirtieron en la pareja más comentada del regional mexicano. Pero la euforia duró poco. Porque el público no es tonto. El público vio las fotos de Casu embarazada. Vio las declaraciones donde Christian prometía amor eterno. Vio cómo todo eso se evaporó en cuestión de semanas. Y el público no perdona la hipocresía. Entonces empezaron los ataques. Los memes. Las cancelaciones. Los conciertos boicoteados. Y Christian, que pensó que podía controlar la narrativa, descubrió que estaba equivocado. Que en la era de las redes sociales, el público tiene más poder que cualquier equipo de relaciones públicas. Y Casu lo sabe. Ella no necesita hablar. Solo necesita existir. Solo necesita seguir siendo madre. Seguir siendo talentosa. Seguir siendo digna. Y el contraste entre ella y la nueva pareja de Christian hace todo el trabajo. Ahora pensemos en la hija. La niña que nació en medio de este caos. La niña que va a crecer viendo videos de su padre besando a otra mujer mientras su madre era señalada como la abandonada. La niña que algún día va a googlear su propio nombre y va a encontrar miles de artículos sobre el escándalo. Esa niña es la víctima invisible de esta historia. Y nadie habla de ella. Porque es más fácil hablar del beso, del vestido, de la boda, de la iglesia. Es más fácil convertir el dolor en contenido, en tendencia, en views. Pero detrás de todo esto hay una niña que no pidió nada de esto. Que no eligió a sus padres. Que no eligió el escándalo. Y que va a cargar con las consecuencias durante el resto de su vida. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan oscura. Hay un patrón en la industria del entretenimiento latino. Un patrón donde los hombres pueden cambiar de pareja, de familia, de discurso, y seguir siendo celebrados. Donde sus errores se ven como pasión, como intensidad, como prueba de que son hombres de verdad. Pero las mujeres pagan el precio. Casu paga el precio. Ángela paga el precio. Incluso la hija va a pagar el precio. Y Christian sigue cantando. Sigue llenando estadios. Sigue firmando contratos. Sigue siendo portada. Porque el sistema está diseñado para protegerlo. Para darle segundas oportunidades. Para convertir sus errores en anécdotas. En inspiración. En contenido. Pero la iglesia no juega ese juego. La iglesia católica no le importa cuántos millones de streams tengas. No le importa cuántos fans tengas. No le importa cuánto dinero ofrezcas. Si no cumples con los requisitos canónicos, no te casas. Y punto. Y eso es algo que Christian Nodal no estaba preparado para enfrentar. Porque toda su vida le han dicho que sí. Que todo es posible. Que todo se puede arreglar con dinero o con influencia. Pero no esta vez. Entonces Christian y Ángela se quedaron sin iglesia. Sin sacramento. Sin bendición. Y tuvieron que inventar una narrativa nueva.
Tuvieron que vender la idea de que ellos eligieron no casarse por la iglesia, que es una decisión moderna, progresista, libre, pero la verdad es que no tuvieron opción. La verdad es que fueron rechazados. Y esa verdad duele más que cualquier grito del público. Volvamos al evento del 29 de mayo. Al beso, al grito, a la tensión. Todo eso pasó en cuestión de segundos. Pero el impacto va a durar años. Porque esa noche quedó registrada. Quedó archivada. Quedó convertida en contenido eterno. Y cada vez que alguien busque el nombre de Cristian Nodal o de Ángela Aguilar, esa noche va a aparecer. Ese grito va a aparecer. Ese beso incómodo va a aparecer. Y Casu va a seguir siendo parte de la historia sin necesidad de estar presente. Hay algo profundamente poético en eso. En cómo alguien puede ser más poderoso en su ausencia que en su presencia. En cómo el silencio puede ser más devastador que cualquier declaración. Casu no necesita atacar. No necesita defenderse. Solo necesita ser. Y eso es lo que más asusta a Cristian y a Ángela. Porque no pueden controlarla. No pueden silenciarla. No pueden borrarla. Según reportes no oficiales, Cristian habría intentado contactar a Casu hace 2 meses. No para pedirle perdón. No para hablar de la hija. Sino para pedirle que hiciera una declaración pública apoyando la boda. Para pedirle que dijera que todo está bien. Que no hay rencores. Que son una familia moderna y funcional. Casu lo ignoró. No respondió el mensaje. No respondió las llamadas. No respondió nada. Y esa falta de respuesta fue más clara que cualquier palabra. Porque Casu no le debe nada a Cristian. No le debe validación. No le debe absolución. No le debe nada. Y Cristian lo sabe. Por eso está nervioso. Por eso cancela reuniones. Por eso evita hablar del tema en entrevistas. Porque sabe que cada vez que menciona la boda, alguien va a mencionar a Casu. Cada vez que sonríe en una foto con Ángela, alguien va a recordar las fotos con Casu embarazada. Cada vez que canta sobre amor, alguien va a señalar la hipocresía. Y no hay escapatoria. La boda sigue programada. Eso es un hecho. Pero ya no es la celebración que debía ser. Ya no es el triunfo que Cristian imaginó. Ya no es la redención que Ángela esperaba. Es una obligación. Es un contrato. Es un evento que tiene que pasar porque demasiada gente puso demasiado dinero en él. Y cuando finalmente pase, cuando Cristian y Ángela estén frente al juez, cuando firmen los papeles, cuando los fotógrafos capturen el momento, cuando las revistas publiquen las exclusivas, va a haber un vacío. Un vacío que ninguna producción puede llenar. Un vacío que ninguna canción puede ocultar. Un vacío que se llama legitimidad. Porque puedes casarte sin iglesia. Puedes casarte sin la bendición de Dios. Puedes casarte sin el perdón del público. Pero no puedes casarte sin la paz interior. Y Cristian Nodal no tiene paz. Y Ángela Aguilar tampoco. Ellos saben que esta boda nació de la traición. Nació del escándalo. Nació de decisiones que lastimaron a una madre. Que confundieron a una niña. Que decepcionaron a millones. Y ninguna ceremonia, por más cara, por más exclusiva, por más producida que sea, va a cambiar eso. Entonces la pregunta no es cuándo se van a casar. La pregunta es por qué se siguen obligando a hacerlo. Hay quienes especulan que todo esto es estrategia. Que cada escándalo es calculado. Que cada filtración es parte de un plan maestro para mantenerse relevantes. Y tal vez tengan razón. Tal vez Cristian y Ángela descubrieron que el dolor vende. Que la controversia genera views. Que mientras más los odien, más los buscan. Pero hay un límite. Un punto donde la estrategia se convierte en autodestrucción. Y ellos ya cruzaron ese límite hace meses. Porque ya no controlan la narrativa. Ya no deciden qué se dice de ellos. Ya no pueden parar el tren. Y ese tren va directo al precipicio. La boda va a pasar. Eso es seguro. Pero no va a ser lo que ellos imaginaron. No va a ser la redención. No va a ser el triunfo. Va a ser el cierre de un capítulo que debió terminar hace mucho tiempo. Va a ser la confirmación de que eligieron el camino equivocado. Va a ser el día en que finalmente van a tener que enfrentar el espejo y admitir que todo esto fue un error. Y Casu va a seguir siendo la sombra que los persigue. Sin decir nada. Sin hacer nada. Solo siendo. Solo existiendo. Solo recordándoles que hay cosas que no se pueden borrar. Que hay consecuencias. Que hay deudas emocionales que nunca se pagan. Y Cristian Nodal va a tener que vivir con eso. Para siempre.
Así que la próxima vez que veas una foto de la boda, la próxima vez que leas un titular celebrando el amor, la próxima vez que escuches una canción romántica de Cristian Nodal, acuérdate de esta historia. Acuérdate del grito. Acuérdate de la iglesia que los rechazó. Acuérdate de la madre que fue abandonada. Acuérdate de la niña que va a crecer en medio de todo esto. Y pregúntate si realmente vale la pena. Si realmente el amor puede nacer de la traición. Si realmente se puede construir felicidad sobre el dolor ajeno. Porque Cristian y Ángela van a intentar convencerte de que sí. Van a vender la historia perfecta. Van a posar para las cámaras. Van a sonreír. Van a prometer amor eterno. Pero tú ya sabes la verdad. Y la verdad es que esta boda nunca debió pasar.